Entonces, ¿qué ocurre? Pues en estos momentos yo lo que observo básicamente es que no hay autores literarios de gran calidad, y no los hay por una razón fundamental, porque no hay formación literaria. Es decir, si a la gente se la induce a leer literatura, a estudiar literatura y a escribir literatura, la gente acaba escribiendo literatura, con componentes de todo tipo, jurídicos hasta ingeniería industrial. Hay ingenieros industriales que escriben obras literarias, conozco más de uno, y no malas precisamente. Pero, claro, ¿qué es lo que se les enseña a los adolescentes en el instituto? Tú lo sabes, Marcelino, yo lo sé también. ¿Qué se les enseña? Se les enseña a fracasar. Se les enseña a fracasar. ¿Por qué? Pues porque las condiciones actuales nos obligan a enseñarles a fracasar, porque no tenemos poder para enseñarles otra cosa. Entonces, cuando eso ocurre, la gente tiene que aprender a sobrevivir por su cuenta. Y en momentos como este, de estiaje literario, pues no hay percepción para llevar a la literatura determinadas críticas sobre la realidad en la que vivimos. Yo pongo un ejemplo concreto. Cada vez con más frecuencia oímos hablar de talleres de escritura creativa. Bueno, claro, lo de escritura creativa es, que me perdone quien se sienta molesto, pero escritura creativa es el nombre que los ignorantes dan a la literatura. Entonces, cuando no sabemos lo que es la literatura, hablamos de escritura creativa, en términos torpes, porque escritura creativa puede ser el enunciado de un problema matemático. Si yo arrojo una piedra a una velocidad de 50 km por hora hacia un objetivo que está a 50 metros, ¿cuánto tarda en llegar? Eso es escritura creativa, porque estoy creando un problema matemático, y además es ficción, no literaria, es ficción matemática en todo caso, ¿no? Entonces tiene componentes literarios, la ficción y la escritura creativa, pero no es literatura. ¿Por qué? Porque faltan más cosas para que sea literatura. Pero resulta que la gente enseña escritura creativa y ya utiliza una palabra que es propia del mundo anglosajón para denominar lo que en la tradición hispano-grecolatina llamaríamos literatura. Vale. Pero es que hay cosas aún mucho más terribles. No saben lo que significa la palabra retórica, es decir, el arte de hablar correctamente con intenciones persuasivas. Claro, se ignora que toda la retórica clásica tiene un aparataje que desde la inventio, la dispositio, la locutio, la memoria y la actio permite catalogar, inventariar, disponer, organizar y utilizar todo tipo de recursos para escribir todo tipo de textos. Entonces, ¿cómo demonios se puede hablar de escritura creativa cuando uno entra en esos enunciados? Lo único que se encuentra son con las frases de talento, liderazgo y tal y cual. Dices, pero bueno, me están tomando el pelo, pero me están tomando el pelo con sobredosis anglosféricas. En definitiva, eso no significa absolutamente nada. Es decir, yo no digo que se exija a los estudiantes componer un soneto, pero si yo pongo a cualquier alumno o propongo la obligación o la indicación de escribir un soneto que contenga epánodos, anadiplosis o mesodiplosis, y que hagan un ejercicio lingüístico con esas figuras retóricas, pues a lo mejor al cabo de años son capaces de utilizar el lenguaje con unas competencias muy superiores a las que tenían antes de empezar a hacer ese tipo de ejercicios. Hoy día, para ser un buen autor de obras literarias, primero tienes que vivir la vida plenamente, porque a la literatura hay que llegar vivido. La literatura no te proporciona conocimientos, te los exige, y lo primero que te exige es saber leer y escribir en unos grados de complejidad que cuanto más profundos, mejor. Entonces, claro, la literatura es como la música, macho. O sea, te exige conocer, te pone una partitura delante y como no tengas una formación musical potente, no te dice nada la partitura. Entonces, lo primero que falla es una formación literaria. La gente no tiene formación, probablemente ni en literatura ni en ninguna otra cosa, y luego ya cada uno hará con ellos lo que quiera. Pero sí es cierto que nosotros pertenecemos a una tradición literaria, a una historia literaria muy potente que comienza en Grecia y que es muy superior a la que han desarrollado otros países, y que la literatura en español es la autopista de la hispanosfera, y que naturalmente leyendo literatura de tradición hispano-grecolatina, ya no solo en español, sino la tradición hispano-grecolatina de la que procedemos, ahí hay una cantidad de conocimientos y un sistema de conocimientos que no puede morir en el siglo XX, que tiene que continuar. Ahora, lo que no puede continuar es
mediante la literatura de las emociones. Es decir, la gente no puede escribir literatura esperando la inspiración, tiene que escribir literatura sistematizando ideas que además estén implicadas en la realidad y den lugar a una imaginación con consecuencias.